que decirles que el que está distraído le va a hacer preguntas. Así que todos estemos atentos a la palabra. Creo que me acompaña el Evangelio según Juan, según el apóstol Juan, en el capítulo 13. Vamos a estar predicando sobre Nicodemo. Todo el capítulo 3 es una conversación que tiene el Señor con Nicodemo, desde el capítulo 3 al el verso 1 hasta que termina el capítulo 3. En el 36 que termina, está hablando el Señor Jesús con Nicodemo. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Padre, que podamos entender tu palabra y no solo entenderla, Señor, sino que esa palabra, Señor, la podamos poner por obra, Señor. Que sea una semilla, Señor, que dé, Señor, ese fruto, Padre, que tú, Señor, requieres, Señor, por el cual tú la enviaste, Señor. Ayuda, Señor, a entenderla, y a mí ayúdame a explicarla, Señor. Y cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos, Señor, edificados, Padre, porque tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí está el Señor Jesús con Nicodemo. Como dice la Biblia, Nicodemo era un principal de Israel, del reino de Israel. Era del Senadrín, y era bien conocido. Una de las cosas que se conoce de los fariseos es que los fariseos eran bien religiosos y eran bien cosquilludos en lo que eran las leyes de Dios. Ellos pusieron muchas más leyes de las leyes que Dios había puesto para que la gente pudiera vivir en santidad. Esto es lo que hacía. Al mirar a un sacerdote de esa época, lo miraban como alguien que estaba cerca de Dios. Una persona religiosa de esa época era vista como aquellos que si se iban a salvar, iban a ser estos fariseos. Ellos, por guardar la ley y guardar los rituales ceremoniales, ellos creían que ellos tenían merecido el cielo. Ellos creían
que por todas estas cosas que ellos hacían, ellos estaban esperando el reino, y que cuando el reino llegara, ellos iban a ser los principales que iban a entrar al reino de Dios. Pero aquí miramos la sorpresa que se lleva Nicodemo cuando se da cuenta de que hay algo necesario para entrar al reino de los cielos. Y él no entendía. El Señor lo reprende porque él le dice, siendo tú maestro de Israel, no entiendes esas cosas. Así que se puede ser pastor, se puede ser maestro, se puede servir, se puede ser músico y estar a este lado del reino o estar afuera del reino, porque solo hay una acción que lo lleva o que lo mete al reino de Dios. Bendito Dios. Entonces el primer punto que vamos a ver es que no importa cuál religioso sea el hombre, cuál moral sea el hombre está perdido sin el Evangelio. Aleluya. Nicodemo no solo representa al mundo religioso o aquellos que se creen religiosos o aquellos que se creen moralmente, sino representa a toda la humanidad. Porque más adelante vamos a ver la condición que se necesita para entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo representa al hombre religioso, pero también representa a todos los hombres, porque como dice la Biblia, que todos los hombres murieron en Adán, todos los hombres murieron en Adán y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Ningún hombre puede alcanzar la gloria de Dios. Entonces se puede ser religioso profundamente y estar perdido. Y este es el caso, hermanos, de muchas iglesias en el día de hoy y en toda la historia de la iglesia, que miramos iglesias llenas de personas, vamos a decir de esta forma, de personas que ellos están diciendo, proclamando que son cristianos, sirven por un tiempo y por otro tiempo están en el mundo. Sirven por un tiempo y otro tiempo están sirviendo a la carne. Y yo me pregunto, ¿será que estas personas han nacido de nuevo o solo han sido personas religiosas? Porque se puede saber mucho y estar afuera del reino de Dios. Entonces se puede ser pastor, se puede ser predicador y se puede servir y estar fuera del reino de Dios. Recuerde que en Mateo 7:21 dice que unos llegarán en el final a decirle, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre hablamos en lenguas, y el Señor dirá, apartados de mí, hacedores, no los conozco, hacedores de maldad. Si fíjense que esas personas no eran personas que estaban en el mundo, eran personas religiosos que estaban dentro de la iglesia, pero no habían nacido de nuevo. Porque el nacimiento va a traer fruto, el nacimiento va a traer fruto. Entonces, se puede ser religioso y estar profundamente perdido, se puede estar en una iglesia y se puede estar perdido ahí en la banca. Y qué lástima que muchas iglesias, como a través del evangelio, únicamente a través del evangelio, es como Dios le puede dar vida a una persona. Es a través del evangelio que Dios puede hacer nacer de nuevo a una persona. Es a través del evangelio. Entonces, las iglesias que no predican el evangelio, las iglesias que nomás han dado el evangelio ya por sentado y no se predica el evangelio, esas personas se vuelven religiosas y piensan que están agradando a Dios.
Entonces, tiene que haber una acción. Dice el versículo, creo que vayamos al versículo, ahí donde estamos. Se me movió la... Aleluya. Mire, el 3 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una acción ahí que se tiene que llevar, y esa acción es nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, puede tener los talentos que pueda servir en la iglesia y hacer lo que sea en la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, está fuera del reino. No está en el reino de Dios, sino que está fuera del reino. Está en el reino, pero en el reino de las tinieblas. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso es que miramos en las iglesias, miramos las iglesias llenas, pero al poco tiempo las miramos vacías. Y miramos a aquellos que profesaban que eran cristianos, sirviendo un tiempo, ya los miramos en el mundo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso un nacido de nuevo, que vamos a verlo más adelante, acaso un nacido de nuevo enseña la Biblia que regresa atrás? La Biblia no enseña eso. La Biblia más adelante en Juan, el mismo Juan, enseña que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Primera de Juan 3, 9 y 10 habla de que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. No significa, hermano, que cuando una persona nace de nueva es perfecta para siempre. No, porque todavía hay una naturaleza, hay un pecado remanente en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, que muchas veces se manifiesta en nosotros. Ahora, en el reino de Dios no va a entrar una persona con un corazón de carne. En el reino de Dios no puede. Por eso le dice Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque la naturaleza pecaminosa no puede entrar al reino de Dios. La naturaleza pecadora, esa naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres, esa naturaleza no puede heredar el reino de Dios, ni puede entrar al reino de Dios. Los que entran al reino de Dios son criaturas nuevas, no son gente viejas, son criaturas nuevas. Dios, a través de la predicación del Evangelio, hace criaturas nuevas. Por eso dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado y ahora son hechas nuevas. Entonces, primer punto es que se puede ser religioso y se puede estar profundamente perdido. Podemos estar haciendo cosas en la iglesia y podemos estar perdidos, porque es necesario nacer de nuevo. Entonces, segundo punto, no se puede entrar en el reino con la naturaleza caída. No se puede entrar al reino con la naturaleza caída. No se puede entrar al reino de los cielos muertos. No pueden entrar muertos al reino. Tiene que hacer algo el Señor. Dice, ¿qué se necesita para entrar al reino? Nacer de nuevo. Pero en ese nacimiento, Dios lo que hace es que cambia nuestro corazón. Quita el corazón de carne, quita el corazón de piedra y pone un nuevo corazón. El mismo cascarón no es nosotros, hermano. Digamos, la cara no la cambia el Señor. ¿Okay? La edad, si usted aceptó viejo, pues la edad tampoco la cambia, y tampoco nos hace modelos. El mismo estuche
pero un nuevo corazón. Amén. Una nueva naturaleza dentro de este estuche. Y Pablo dice, aunque este viejo hombre, hablando de la carne, esta morada se está envejeciendo, la interior se renueva, ¿okay? Se renueva. Nosotros, el hombre creado según Cristo, ese cada día va creciendo, va creciendo. Amén. Y el otro va menguando, el otro va menguando. Entonces, se necesita para entrar un nuevo corazón. Dios no viene y te pone un parche ahí en tu corazón. Te pone un parche, ¿no? ¿Recuerdan cuando nuestras mamás se nos rompían nuestros pantalones, nuestras camisas, venían y le ponían un parche? Dios no viene y te pone un parche en el corazón. No, Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Amén. Para que nosotros le amemos a Él. ¿Cómo es que desde un momento de que antes de uno escuchar el Evangelio, uno aborrece a Dios, odia las cosas de Dios, odia la santidad, odia hacer el bien, pero solo cree en Jesucristo y uno ya empieza ya a amar a Dios, a amar a Jesús, a amar a las personas, a dejar aquello que es pecaminoso, es porque Dios da un nuevo corazón y se necesita un nuevo corazón para entrar al reino de los cielos. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26, yo lo leo, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Entonces ahí el Señor, ese pasaje lo leía Nicodemo, lo leían los fariseos. Entonces Nicodemo, por eso Jesús le dice, tú siendo maestro, porque él te ponía a enseñar en el templo, pero tú dices, tú siendo maestro, ¿no entiendes eso? Si está en la Biblia. Ahí está. Desde un principio Dios dijo que les iba a quitar ese corazón y les iba a dar un corazón nuevo, porque no pueden entrar al cielo con ese corazón. ¿Se recuerdan cuando el fariseo y el publicano llegan a orar al Señor? Dice que el fariseo dice, gracias Señor, porque yo doy el diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, ¿okay? No robo, no soy ladrón como los demás hombres, y aún no soy como este que está aquí al lado, dijo el fariseo. Y entonces él pensando que porque él hacía todas esas cosas ya tenía ganada el reino del cielo. Él pensaba que por ser descendiente de Abraham, y lastimosamente todavía tiene esa mentalidad, no solo los judíos, sino la iglesia de Jesucristo, que por ser descendientes de Abraham, según la carne, ellos van a ser salvos, pero eso es mentira, porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién primero? Al judío primero y después al griego. Entonces, el judío, tanto como el griego, necesitan el Evangelio del Señor y necesitan nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo. Entonces, ellos estaban confiados de que por ser hijos de Abraham, según la carne, ellos tenían entrada al reino de los cielos. Entonces ahí miramos que se necesita ¿qué? Un nuevo corazón para entrar al reino de los cielos. Hermano, no es que usted va en el futuro usted va a entrar al reino de los cielos. No, usted ya está en el reino si usted ha nacido de nuevo. Si yo he nacido de nuevo, yo ya estoy en el reino. El reino fue inaugurado cuando Jesús vino a la tierra. Por eso es necesario nacer de nuevo. Más adelante miramos en Colosenses 3:1 que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces ya estamos dentro del reino, ya estamos. Pero se necesita nacer de nuevo. No se necesita hacer cosas para entrar al reino. No se necesita servir para entrar al reino.
No se necesita predicar para entrar al reino, no se necesita ser buena persona para entrar al reino, se necesita nacer de nuevo. Gloria a Dios. Eso se necesita. Entonces en Deuteronomio 36 también el Señor dice que en el tiempo futuro Él iba a circuncidar el corazón, hablando de la regeneración, y dice Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, al fin que vivas, dice. Entonces, está hablando de que Dios quita la carne del corazón y pone un corazón nuevo, un corazón que ame a Dios. Cuando dice, y Jehová tu Dios, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, nosotros, Dios ha hecho una circuncisión en el corazón de nosotros, en el corazón malo, quitó la maldad, quitó ese corazón malo que heredamos nosotros de nuestros padres, como dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro en Pedro 1:18, dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre. Por eso el Señor Jesús dice, el que es nacido de la carne, carne es. Eso quiere decir que si tú engendras un niño, lo que va a salir, ¿qué? Un niño pecador, porque es carne. Por eso es que, aunque los niños son bien bonitos, bien hermosos, pero traen la maldad ya en ellos, porque nadie les enseña a hacer el mal, sino que ellos, desde que empiezan ya a hablar, ya empiezan a caminar, ya empieza la maldad a flotar en ellos. Entonces, nosotros heredamos de vuestros padres la naturaleza pecaminosa, sabiendo que fuiste rescatados, dice, ya fuimos, los que han nacido de nuevo, y han sido rescatados de esa vana manera de vivir, que significa todo el pecado que había. Dice que recibiste vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces en Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidado. ¿Okay? Circuncidado, no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces, el cuerpo pecaminoso que teníamos nosotros ya fue. El hombre viejo ya murió. Ese ya murió juntamente con Cristo. Ese se quedó muerto, se quedó enterrado cuando Cristo murió. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos la nueva criatura que puede entrar al reino de Dios. Y aquí tengo el verso que yo le decía, en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, nos ha trasladado de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su Hijo. Hoy estamos en el reino de su Hijo. Nosotros no solo que somos nuevas criaturas, sino que tenemos un rey. Y nuestro rey es Jesucristo, porque estamos en su reino. Entonces, nosotros tenemos no solo que nacimos de nuevo, sino que nosotros tenemos que vivir como hijos de luz, vivir como ciudadanos del reino. ¿Y cuáles son las características de un ciudadano del reino? ¿Qué sabían que? ¿Qué es eso? Gloria a Dios. ¿Cuáles son? Entonces, las evidencias de un nacido de nuevo, de uno que está en el reino. Porque una cosa es vivir en las tinieblas,
y otra cosa es vivir en el reino del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Entonces, el punto 3 es la manifestación de un nacido de nuevo, porque tiene que haber manifestaciones que nosotros somos del reino. Nosotros no podemos decir que somos del reino, que hemos entrado al reino o que hemos nacido de nuevo cuando andamos viviendo igual como vivíamos antes. No se puede, tiene que haber evidencia de que nosotros estamos en el reino. Y dice Juan, primero de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es una característica de un nacido de nuevo, es una evidencia de un nacido de nuevo que dice que no practica el pecado. ¿Quién es el que no practica el pecado? El que es nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, dice, permanece, no que está, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Nacido de Dios. Son nacidos de Dios. Ahora, ¿nosotros nos podemos hacer nacer nosotros mismos? No. No podemos. No podemos. Nosotros necesitamos, igual, que cuando nosotros nacimos naturalmente, nosotros no pedimos que naciéramos, ¿verdad? Sino que nuestros padres se casaron y tuvieron sus hijitos, pero así también aquí, aunque va a haber una controversia que la vamos a desarrollar, no es voluntad del hombre ni idea del hombre nacer de nuevo. El hombre no puede nacer de nuevo. Un muerto no se puede resucitar a sí mismo, ¿sí? No se puede resucitar. Necesita que alguien lo resucite. Entonces, en el capítulo 1 de Juan, y creo que me acompañen que están ahí, 1:12. Dice desde el 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recuerda que Jesús ahí a Nicodemo le dice, pero vosotros no recibís mi testimonio. Entonces más adelante dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuáles son estos que creen? Pues dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces estos que nacen de nuevo son engendrados, no de voluntad de hombre. Yo estoy predicando aquí. Yo no puedo hacer nada para que alguien nace de nuevo. Lo único que yo puedo hacer es predicar el Evangelio. Y el Evangelio va a ser su función. Y la responsabilidad mía es predicar el Evangelio. Y la responsabilidad de Dios es hacer que ese Evangelio entre en el corazón de la persona y nazca de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo, regenerando a las personas en su corazón. Gloria a Dios. Pero este nacimiento, dice el Señor, no nacieron de carne ni de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Dios es lo que nos hace nacer de nuevo. Dios es el que nos da vida a nosotros para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero bendito el Evangelio, hermanos, que mientras el hombre está muerto y es predicado el Evangelio, mientras el Evangelio es predicado, el Espíritu y la palabra están obrando en el corazón del hombre muerto con un corazón de piedra. El Espíritu Santo está obrando
Santo le está haciendo ver a la persona que necesita un Salvador, le está haciendo ver al hombre pecador que necesita vida eterna, que está condenado a la muerte, y es el Evangelio que hace eso. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, los predicadores no pueden hacer nada, el Padre no puede hacer nacer a su Hijo de nuevo. Qué bonito fuera, ¿verdad? Como esos predicadores que lo tocan a las personas y caen, y ir uno y tocar a la persona y hacerlo nacer de nuevo. Pero esa gente cae y después anda en el mundo pecando. Sino que Dios, cuando Dios toma una vida, Dios no solo le cambia la vida, sino que le cambia el rumbo y la mentalidad. Entonces, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, es predicar el Evangelio. Las personas, la responsabilidad es creer. Las personas, al verse perdidos, al verse en pecado, ellos tienen la responsabilidad de clamar misericordia a Dios para que Dios los salve. La responsabilidad del hombre es arrepentirse. Dios no se va a arrepentir por el pecador. Yo no me voy a arrepentir por el pecador. El hombre tiene la responsabilidad de responder al Evangelio para que pueda entrar al reino de Dios. Entonces, si nosotros proclamamos que somos cristianos, es que Dios nos ha dado una naturaleza nueva, una naturaleza que ama a Dios. Nos ha quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, el Evangelio es sencillo. El Evangelio, ¿sabe cómo fuera difícil el Evangelio? Que Dios te mandara a guardar las cosas con el corazón viejo, que Dios te mandara a guardar los mandamientos con el corazón de piedra. Ahí fuera difícil. Con la naturaleza pecaminosa, sin ser renovada, eso fuera difícil el cristianismo. Pero Dios lo facilita porque te da un nuevo corazón con nuevos deseos. Con nuevos deseos de buscar la presencia de Dios y deseo de buscar la gloria de Dios. Entonces, el hombre viejo, el hombre no nacido de nuevo, el hombre natural, él va detrás de su gloria. Eso es lo que le pide su corazón. Lo que le pide su corazón es ir tras de su gloria. Pero el hombre nacido de nuevo, el hombre del reino, hubo un tiempo en el tiempo de la prosperidad, que la prosperidad estaba a flote, el evangelio de la prosperidad, que hablaban los hijos del reino. Los hijos del reino pactan, los hijos del reino viven en santidad. Amén. Porque Dios les ha dado un nuevo corazón. Gloria a Dios. Porque Dios les ha facilitado la vida cristiana. Porque ahora en nuestro corazón ama lo que antes aborrecía, y hoy aborrecemos lo que antes amábamos. Por eso es que una persona nacida de nuevo, que todavía pecamos, que no practica pecado, por eso es que cuando él peca, él se siente tan mal, es porque su naturaleza misma y el Espíritu Santo rechaza aquellas cosas que él ha hecho. Por eso es que el hombre se siente mal y rápidamente viene a pedirle perdón. Por un tiempo puede andar extraviado, pero el Espíritu Santo y la nueva naturaleza y el nuevo corazón que está en él lo va a traer otra vez a los pies de Cristo para pedir perdón. Entonces no es tan difícil el Evangelio, no es tan difícil. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros todavía tenemos un pecado remanente, que cuando este cuerpo sea transformado, ya no vamos a tener problemas del pecado, ya no va a habitar. Entonces Dios nos ha salvado con la nueva naturaleza que nos ha dado, nos salvó del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y ahora somos libres para Dios y somos libres para
Jesucristo. Entonces, somos criaturas nuevas, hemos nacido de nuevo, entonces por eso es que nosotros ahora vivimos para Dios. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para la gloria de Dios. El nuevo nacimiento nos empuja a nosotros para vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿O sigues deseando las mismas cosas que deseabas antes? ¿O sigues deseando ver la gloria de Dios y hacer la voluntad de Dios? Cuando pecas, ¿te sientes mal o te gozas porque hiciste una picardía más? Porque, como dice, el que practica, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de nuevo. Entonces hay manifestaciones en qué reino estamos. ¿Estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de la luz? Amén. Así que vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo de pie. Esto es de ponernos a meditar, hermanos, de ponernos a meditar y como dice Pablo, probaos a nosotros mismos si estáis en la fe o estás reprobado. A este reino solo pueden entrar nuevas criaturas. Solo pueden entrar aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Aquellos que han reconocido que son pecadores y que necesitan salvación y que están en condenación. Aquellos que reconocen que están muertos en sus delitos y pecados. Estos son los únicos que entran al reino. Así que es necesario nacer de nuevo. Si tú estás aquí